Gracias, buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a nuestros ponentes, que son el doctor Héctor Santos Nava y la maestra Lorena Ríos. En este simposio vamos a hablar sobre promoción y desarrollo de habilidades para favorecer el aprendizaje. Empezamos con la ponencia del doctor Héctor Santos Nava, que nos hablará sobre promoción de habilidades de orden superior a través del aprendizaje basado en problemas. Doctor, cuenta usted con 20 minutos para presentación y finalmente tendremos lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, adelante, por favor. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Héctor Santos Nava. Él es experto en educación básica, ha estado trabajando por varios años ya en lo que es el pensamiento crítico y en el ABP. Damos la más cordial bienvenida y adelante, doctor Héctor, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Sí me alcanzan a escuchar? No vemos la presentación y lo escuchamos por el teléfono, pero no por la plataforma. Muy bien, ¿y por qué no? Tenemos a soporte técnico aquí al lado para que nos apoye, entonces soporte le está escuchando. A ver, ¿ya me escuchan? ¿Ya me alcanzan a escuchar? No, y tampoco vemos la presentación. Buenas tardes a todos. Pues bueno, gracias a todos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a estar platicando con ustedes acerca de la promoción de habilidades de orden superior a través del aprendizaje basado en problemas, denominado ABP. Aquí quiero ser claro porque hay dos ABP, uno que es en problemas y otro que es en proyectos. Nosotros nos estamos enfocando en problemas. Mi agradecimiento a los organizadores de la MEPSO, en especial a mis compañeros de sala y a la doctora Mabel, quien está fungiendo como moderadora. Bien, nosotros vamos a hablar de cómo el aprendizaje basado en problemas, denominado ABP, puede promover habilidades de orden superior. Para ello, dentro de las características del ABP, tenemos que es una metodología que no viene de una teoría pedagógica o no está arraigada a una corriente de aprendizaje, sino que es una propuesta educativa de carácter empírico, ¿sale? Entonces, de aquí su gran relevancia porque se puso en marcha precisamente para incrementar la calidad de la educación médica a través del currículum orientado a la solución de problemas. En una universidad de Ontario, Canadá, surgió la necesidad de formar con mayor calidad la respuesta médica a los diferentes problemas. Entonces, para que en la formación de esos futuros médicos pudieran obtenerse mejores resultados, empezaron a implementar problemas de carácter clínico, evidentemente, y los ponían a prueba con los estudiantes. ¿Para qué? Pues para restaurar la salud o evitar la muerte de la persona que estaban atendiendo. Fue tanto su éxito que este modelo o esta estrategia de enseñanza y de aprendizaje fue creciendo y se fue implementando a diferentes universidades, principalmente de Estados Unidos, y posteriormente se extendió en el mundo, pero su tendencia se encontraba en el uso con estudiantes universitarios. El ABP rompe los esquemas de la enseñanza tradicional en el sentido que permite a los estudiantes retomar su protagonismo y ser partícipes de su aprendizaje. Entonces, le va a quitar protagonismo al profesor, que actualmente ocupa un 70% de las clases. El estudiante solamente ejecuta el 30%, pero como lo acabo de mencionar, solamente ejecuta, es decir, ya no tiene, no tiene el espacio, no tiene las oportunidades de discutir eso que va a aprender, sino que lo está viendo como si fuese un dogma, ¿no? Entonces, bueno, el ABP, en resumen, permite mejorar la motivación y el conocimiento a profundidad, pues permite a los estudiantes tener un rol más activo dentro de la enseñanza-aprendizaje. Ahora, ¿dónde se ubican esas habilidades de orden superior o qué son? De acuerdo a Bloom, hizo una pirámide y agrupó o hizo algunas categorías. Bloom decía que las habilidades de orden inferior lógicamente se encontraban en los niveles de conocimiento y comprensión, y conforme se avanzaba a la punta piramidal, que es la evaluación, se iban alcanzando habilidades de pensamiento de orden superior.
Posteriormente, Anderson y compañía en el 2000 reestructuran esta perspectiva de Bloom y ellos cambian tanto la base como la punta piramidal. Para ellos, las habilidades de pensamiento de orden inferior se encuentran en las categorías de recordar, comprender y así sucesivamente, hasta llegar a las habilidades de pensamiento de orden superior, que son crear y evaluar, ¿no? Entonces, estas son dos perspectivas que se tienen acerca de cómo se ordenan o cómo se jerarquizan estas habilidades de pensamiento. Para poderlo hacer mucho más entendible, en la tabla que estamos viendo a continuación, podemos encontrar que son clasificados de derecha a izquierda los procesos cognitivos de orden inferior a superior y encontramos las categorías que veíamos en la pirámide anterior. Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Abajo de cada una de esas categorías vamos a encontrar una breve descripción y abajo podemos encontrar una parte importante, que son las actividades que deben de realizar los estudiantes o los sujetos para ubicarse dentro de esas categorías. ¿Qué pasa o qué ocurre generalmente con los planes educativos, pues, generalmente en básica? Bueno, tienen una tendencia a utilizar verbos como elegir, preguntar, actuar, enseñar. Es decir, se posicionan esas actividades sobre los procesos cognitivos de orden inferior. Eso limita las posibilidades del sujeto a interactuar o poner a prueba las habilidades, actitudes o destrezas de un pensamiento de orden superior. Entonces, eso es lo que ocurre en muchos de los centros educativos. O podemos contar con un plan bien estructurado, pero en la praxis no desarrollarlo de la siguiente manera. Aunado a esto o paralelo a esto, Paul y Elder, que son los creadores de la Fundación del Pensamiento Crítico en Estados Unidos, consideran que a partir de esas habilidades del pensamiento es que existen también ciertos niveles. Podemos encontrar al pensador irreflexivo en la base de esta categoría y van a ser aquellos pensadores que no están conscientes de los problemas en su pensamiento. Es decir, solamente son sujetos repetidores. Sí tienen sus procesos de interacción con el medio ambiente, pero solo ejecutan lo que una persona más les diga que hagan. No tienen libertad ni generan un proceso reflexivo de lo que están haciendo. Conforme se avanza, podemos subir de nivel a ser un pensador retado, un pensador principiante, un pensador practicante, hasta llegar a ser un pensador maestro. Esta cúspide de pensador maestro lo que nos quiere dar a entender es que los hábitos de pensamiento ya son parte de nuestra naturaleza, es decir, ya no son propios de una asignatura, sino que nosotros rompemos las barreras y generamos una transversalidad tanto en el ámbito escolar como en el ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, estos niveles del desarrollo del pensamiento crítico van en completa concordancia con las habilidades de pensamiento de orden superior. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si hay mejores formas de aprender que la literatura enmarca, ¿por qué no se enseñan? Porque existe una tendencia hacia la tradición en la enseñanza y esa tradición en la enseñanza existe por diferentes factores. Uno de ellos es el protagonismo del docente. En nuestro proceso de formación docente nos han enseñado tantas actividades, adecuaciones, ajustes, implementación, que en las clases podemos ver que el profesor puede estar dando sus clases como si fuese una conferencia magistral sin dar oportunidad a esos procesos reflexivos e interactuar sobre lo que quiere el profesor que yo como estudiante aprenda. ¿Quién, quién dice que lo que me está enseñando el profesor no está equivocado? Pero también existe una tendencia de los padres por ver el trabajo de sus hijos en clase. Esto lo podemos ver principalmente en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en que los niños llegan de clase y le dice el papá, ¿y qué hiciste en la escuela, no? Y el hijo enseña una o dos hojas y el papá parece que, bueno, se molesta porque piensa que fue una pérdida de tiempo el estar 4 horas, 5 horas en la escuela para 2 hojas. Es decir, no valora el proceso reflexivo, el proceso analítico, el diálogo, la interacción de los estudiantes, porque no van plasmados en los cuadernos.
También estos problemas por no mejorar la enseñanza se deben a la siempre presente carga administrativa que en todos los consejos técnicos escolares, desde que yo tengo memoria, se van a simplificar y se van a simplificar y se van a simplificar, y lo que pasa es que al contrario te piden más, más y más. Si a esa carga administrativa sumamos las comisiones las comisiones propias de la escuela, como la cultura, como la de los cumpleaños, etc., pues evidentemente el profesor lo que va a querer es maximizar el tiempo y no generar precisamente espacios de diálogo, de intercambio de ideas, ni de análisis reflexivo. Él lo que va a querer es que se cumplan los conocimientos básicos que amerita la asignatura para que pueda seguir avanzando en su programa. Y otro error que en lo personal considero es que se prima el conocimiento. Y ojo aquí, no estoy diciendo que el conocimiento no sea importante, lo que estoy diciendo que no lo es todo. Yo puedo tener un estudiante en el salón que yo le puedo aplicar 1000 exámenes y ser de excelencia académica, pero lo pongo en un lugar de trabajo a retener la capacidad de solucionar el problema y él no puede, pero sí se sabe todo. Yo les pregunto cosas del manual, las contesta, pero cuando lo pongo a operacionalizarlas ya no puede. Entonces, lo que se debe de hacer es dar pauta o volver a abrir o contemplar las diferentes áreas de la competencia. Ahora esto no es nuevo, ni es que se me esté ocurriendo. Yo lo he vivido en los salones de clase, pero Perkins ya lo mencionaba, ya lo exigía. Decía que desafortunadamente en las aulas existe un analfabetismo de la reflexión, por lo cual se exige una escuela inteligente. Y él advierte, investigación educativa existe muchísima. Hay muchos buenos procedimientos para mejorar, pero en la praxis no se lleva a cabo porque es más fuerte esa tradición. Y ahora, no es que necesitemos una escuela inteligente, lo que necesitamos es estudiantes que tengan la capacidad de desenvolverse en el medio que les toca. Ahora, ¿se pueden mejorar las habilidades de orden superior en los estudiantes? Desde mi perspectiva, sí, desde dos supuestos. El primer supuesto es que se puede a través de la implementación de un modelo por competencias, en que todo mundo lo hemos escuchado y en las que se utilicen planificaciones no instrumentalistas, sino útiles. Es decir, lo que les decía anteriormente. Conocemos, si les preguntara ahora mismo a cada uno de ustedes, pudiésemos tener una definición de competencias, pero si yo les digo cómo se desglosan esas competencias y cuáles son los niveles o cuáles son los valores aplicables a esas competencias, muy posiblemente hasta ahí vamos a estar restringidos. ¿Por qué? Porque solamente se nos está enseñando a satisfacer a nuestras autoridades educativas y nos estamos olvidando de que nuestra verdadera razón de ser es que el estudiante aprenda, ¿no? Entonces, esas competencias deben de ir en ese sentido. Y otro supuesto es que también se pueden mejorar esas habilidades de orden superior implementando metodologías activas, en este caso como lo es el ABP. Dado eso, del 2016 al 2020 me di a la tarea en mi programa de posgrado de implementar el ABP en ciencias naturales para fomentar el pensamiento crítico en niños de básica. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, que el pensamiento crítico es transversal con procesos cognitivos de orden superior, lo que les venía diciendo. Entonces, el pensamiento crítico, cuando nosotros decidimos operacionalizarlo en niños, tomamos 4 habilidades propias del pensamiento de orden superior: tomar decisiones, argumentar, formular e hipotetizar. ¿Cómo se hizo? Se hizo un estudio mixto de carácter cuasi experimental con estudiantes de 2 grupos de quinto año o grado de primaria. Cada uno de esos grupos, promedio con 30 estudiantes, se utilizaron o estuvieron presentes 2 docentes frente a grupo y se dividieron los grupos en un grupo control y un grupo experimental. En trabajo de campo se estuvo en las instalaciones del colegio de septiembre del 2017 a abril del 2018. ¿Cuándo empezamos? La semana del temblor, y eso nos llevó a unos ajustes. ¿Qué se hizo? El ABP, para que sea funcional, advierte que requiere de una serie de condicionantes. Dentro de ellas, son 2 las más importantes. Una, el rol docente.
si nosotros queremos instrumentar una metodología activa, como en este caso en concreto es el ABP, no podíamos desempeñarnos si no contemplábamos las adecuaciones o los ajustes en la forma de enseñar del docente. Uno más son los problemas de tipo ABP. ¿Por qué? Porque no cualquier problema es considerado o catalogado como un problema de tipo ABP. Y una característica más sería el tamaño del grupo. ¿Por qué? Porque si son grupos de 35 estudiantes hacia abajo, se utiliza la metodología de los 7 pasos de Maastricht. Y si son grupos más grandes, se utiliza el modelo de Alcalá, el modelo 4x4, etcétera. ¿Vale? ¿Qué son? Son los mismos 7 pasos de Maastricht, pero compactados. Entonces, entre más estudiantes tengo, en vez de hacer más pasos, los sintetizo solamente en 4. Entonces, esta metodología se focalizó en instrumentar el ABP y en analizar cómo esas habilidades de orden superior vistas desde el pensamiento crítico eran desarrolladas. ¿Qué encontramos? A través de una técnica denominada TED-Student, encontramos diferencias estadísticamente significativas con el docente del grupo control que no utilizó ABP, comparándolo con el grupo experimental que sí utilizó el ABP. ¿Qué encontramos que fue funcional? Bueno, que el docente del grupo experimental sí utiliza problemas para trabajar en clase. Permite o promueve que los estudiantes elaboren preguntas para dar solución a esos problemas y que da libertad en los medios de búsqueda, a comparación con el docente del grupo control, que él da las preguntas, él establece lo que se va a encontrar y él dice en qué libro y en qué páginas vienen las respuestas, ¿no? Entonces, esta parte, aunque parezca sencilla o simple, está marcando grandes pautas de lo que debe de hacer un docente para que el estudiante genere habilidades de orden superior. Es decir, no le va a dar todas las respuestas directas. El estudiante tiene que desplegar una serie de habilidades, actitudes y destrezas para poner en juego sus fortalezas y sus debilidades. Ahora, la riqueza del ABP está directamente en su proceso. Ejemplo de ello es este ejercicio que se utilizó. Este es un problema de tipo ABP. ¿Cuál es la característica principal de este tipo de problemas? Que no hay una respuesta única. ¿Cuál es el problema para el docente? También, que el docente debe de darse el tiempo de analizar, escuchar y valorar cada una de las diferentes respuestas que den los estudiantes, puesto que pueden tener varias respuestas. Es lo que se va a valorar o va a valorar es precisamente la lógica, la coherencia que tenga esa respuesta con relación al problema. El ejercicio decía que el famoso incidente de la manzana ocurrió en tal año y que al parecer el científico se encontraba debajo de un manzano cuando cayó un fruto. Entonces se le ocurrió la idea. ¿Por qué la manzana desciende siempre perpendicularmente respecto al suelo? Pensó. Y si cayera la manzana sobre otro objeto, ¿qué pasaría? Si se fijan, este problema oculta muchos datos. ¿Cuál es uno de ellos? Que no estamos mencionando en ningún momento el nombre del científico. ¿Vale? Entonces el estudiante lo primero que tiene que resolver es de qué se trata. Ya que ubican al científico, tener referencia de él qué hizo, cuándo lo vieron, qué pasó, con qué concepto de ciencias naturales se ubica, ¿no? Y si cayera la manzana sobre otro objeto, ¿qué pasaría? ¿No? Entonces, aquí es donde existe la enorme oportunidad de que los estudiantes discutan, hipoteticen, tomen decisiones y al finalmente decidan, ¿no? Que si el tamaño de la manzana, que si el árbol era grande, que si había pasto, que si había grama, que si había piedras, que si estaba en un voladero, que si no. Entonces, al dejar el problema tan abierto, cumple con las características de un problema de tipo ABP. Entonces, eso se ve en el aula cuando viene la discusión, cuando viene la interacción, cuando viene esta puesta de habilidades de los mismos estudiantes por tomar la decisión final. Y bien, para terminar, hicimos o aplicamos unos protocolos de pensamiento en voz alta, en los cuales se mandó traer a los chicos, se les aplicó un ejercicio
Posteriormente a ese ejercicio se transcribieron los diálogos y se señaló las preguntas que hicieron, en qué momento surgieron hipótesis, en qué momento se tomaron decisiones y en qué momento se argumentó. Nótese cómo los estudiantes del grupo experimental que utilizaron una metodología ABP salen superior en todas las categorías. Pero es importante analizar las preguntas. Fíjense cómo en las preguntas, los estudiantes que utilizan ABP solo preguntan 2 veces, mientras que los estudiantes de grupo control preguntan 17. ¿Y por qué se vuelve interesante esto? En el sentido de que las 2 preguntas que utilizaron los estudiantes del grupo experimental, las utilizaron para aclarar y despejar dudas del problema. ¿Para qué? Un problema mejor entendido, evidentemente, tiene mejores posibilidades de mejor respuesta. Mientras que las 17 preguntas del grupo control las están utilizando para desesperar al docente y para obtener respuestas directas de él. ¿Por qué? Porque saben que si lo cansan, él va a dar una respuesta directa y al darla, todos van a estar bien en la actividad. Entonces, los estudiantes, en vez de desplegar una serie de habilidades de pensamiento de orden superior, ellos lo que están utilizando son esas habilidades para el orden inferior, porque están utilizándola a, a favor de una desesperación docente, ¿no? Entonces, eso también se vuelve interesante porque el docente en este caso está siendo utilizado y no está siendo el inteligente para desplegar las habilidades o las competencias de sus estudiantes. Finalmente, después de este proceso de investigación, ¿qué sugiero? Yo sugiero que el docente no sea considerado un facilitador, sino que sea considerado un cuestionador directivo. ¿En qué sentido? En sentido de que él debe de aplicar una mayéutica socrática para que él evite dar respuestas directas. Si él evita dar respuestas directas, va a forzar al estudiante a desplegar habilidades cada vez más complejas para obtener sus respuestas. Y esto sucede en todos los niveles, ¿eh? Este docente debe tener claramente cuál es el perfil de egreso de los estudiantes con los que está interactuando, pero debe de comprender también los niveles de competencia. ¿Sale? O sea, él tiene que tener entendido que sí, a lo mejor hay competencias disciplinares, competencias profesionales, competencias genéricas, pero cómo esas competencias tienen diferentes rasgos a evaluar. ¿Para qué? Para que a partir de ello pueda él emitir una evaluación sumativa y formativa mucho más útil. Finalmente, el ABP creo que con base a los resultados de la investigación, le puede sacar provecho a esos pasos, por lo menos en 2 sentidos. Que al ser abiertos se pueden utilizar perfectamente en ciencias naturales, como fue el caso, pero que en forma de dilemas éticos los podemos utilizar en formación cívica y ética. Por lo mismo que les decía, un dilema no va a tener una respuesta única. ¿Por qué? Porque la riqueza que nos interesa es que el alumno despliegue y ponga a prueba sus habilidades antes de la toma de decisiones. Entonces, si yo les había dicho que el ABP utiliza 7 pasos y que de ahí se pueden compactar, al final de esta investigación, nosotros identificamos que hay 4 actividades que pueden ser útil para empezar a llevar a los estudiantes a metodologías más activas. Una, el uso de problemas abiertos, que se trabaje con equipos a mediano plazo y largo plazo, que se dé libertad en los medios de búsqueda y que no existan respuestas directas. Por mi parte es todo. Les agradezco. Muchas gracias, doctor Héctor Santos. Cedemos la palabra a la maestra Lorena Ríos, quien nos va a platicar sobre el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en un curso de inglés virtual. Adelante, maestra. Cuenta usted con 20 minutos, por favor. Y, perdón, para aclaración del panel, al final de todas las exposiciones vendrá una sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Adelante, maestra. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Gracias. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Un segundo.
Bien, ahí lo pueden ver. Y es visible, aunque no está en toda la exposición. Ya está, listo. Listo. Muchas gracias. Pues antes que nada, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy interesante la presentación del doctor Héctor. Por supuesto que tengo unas preguntas para la sesión posterior. Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de una experiencia del desarrollo de habilidades de comprensión lectora en inglés mediante un curso virtual. Tenemos que el estudio de la comprensión de textos en una lengua extranjera ha tomado auge en los últimos años. Esto debido a que la certificación del nivel de competencia lingüística ahora es considerada como un requisito de contratación en muchas empresas, así como de egreso para distintos programas de licenciatura y de ingreso para distintos programas de posgrado en el país. Derivado de esto, se ha buscado proponer un medio que permita a los estudiantes adquirir las estrategias necesarias para la acreditación de estos exámenes. Tenemos que leer, el hecho de leer no es lo mismo que comprender lo que se lee. Con esta frase, Ruffinelli nos quiere dar a entender que no es lo mismo lo que se trata de una lectura que se llama neutra, que puede ser superficial y desaprovechada, a la lectura comprensiva, por medio de la cual el lector puede llegar a la comprensión más profunda y con ello al máximo aprovechamiento de esta. El fomento a la lectura se va convirtiendo cada vez más en una prioridad para muchas naciones y es por ello que organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o la OCDE llevan a cabo evaluaciones como lo es la prueba PISA. Esta prueba está diseñada para medir hasta qué nivel los estudiantes que están por culminar ya su educación básica han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para su participación plena en la sociedad. ¿Cómo lo hacen? Bueno, mediante la evaluación de la competencia lectora, la competencia matemática y la competencia científica. Para la investigación que vamos a presentar el día de hoy, son de particular interés los resultados obtenidos por México y en el área o en el aspecto de la lectura, a través de los distintos ciclos de aplicación de esta prueba. La competencia lectora es descrita por PISA como una competencia fundamental que permite el aprendizaje dentro y fuera de la escuela y que ayuda a asumir formas de pensar y ser en la sociedad. Por lo anterior, es de gran relevancia para PISA evaluar en qué medida los jóvenes de 15 años comprenden, utilizan, reflexionan y se interesan en textos, ya sea dentro o fuera del ámbito escolar. Y bueno, si se toma en cuenta que en 2006 México se ubicó en el lugar 43, en el 2009 en el lugar 50, en el 2012 en el lugar 52 y en el 2015 en el lugar 55, es posible darnos cuenta de que, aunque esta es una prueba que se aplica a jóvenes de 15 años y por lo tanto no es posible generalizar el nivel de dominio de las competencias lectoras de todo un país, sí se puede decir que aún queda mucho por hacer ante esta situación. Debido a que los estudiantes mexicanos que fueron evaluados en 2015 obtuvieron una media de desempeño en la competencia lectora de 423 puntos, se ubican por debajo de la media de los países de la OCDE, que es de 493 puntos. Esto hace evidente la imperante necesidad de desarrollar en los jóvenes mexicanos la habilidad para comprender. No sé si me están viendo. No sé si... Ahora estoy viendo otra cosa. El doctor Héctor está compartiendo su pantalla. Listo, Lore, ya puede volver a compartir, sí. Por favor. Ok. Listo, estábamos aquí, ¿verdad? Sí, ahí mero. Ya, hablábamos entonces de que este resultado hace evidente la imperante necesidad de desarrollar en los jóvenes mexicanos la habilidad para comprender información, tanto en lengua materna como en otros idiomas, especialmente en inglés. Autores como Anderson
afirman que una de las principales habilidades en estudiantes de inglés como lengua extranjera es la lectura. Lo anterior se desprende de que al ser buenos lectores, pueden entonces tener un mejor desarrollo de sus áreas académicas y además los artículos escritos en inglés proveen gran parte de la información tecnológica y científica que ellos necesitan consultar. De aquí se desprende la importancia de por qué decidimos medir la comprensión lectora en inglés. Bueno, se trata de una lengua del mundo actual. En esta era, es una... No sé si en su pantalla pueden ver, tengo aquí los nombres de los demás participantes de la sala, o solo lo veo yo. Ya, perdón, ya lo minimicé. Solo tú sí te vemos. Ya, gracias. El inglés es considerado la gran lengua internacional o una lengua franca, llamada así técnicamente, que ha repercutido en todos los países no anglosajones y que afecta más o menos directamente a los diversos campos y profesiones. Su posesión ya no puede tratarse como un lujo, sino que es una necesidad evidente. En el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, todos los egresados de los programas educativos de nivel licenciatura del Instituto de Ciencias de la Educación se ven en la necesidad de cubrir el requisito de acreditar el examen de comprensión de textos en inglés, y en el caso de los programas de posgrado, este es un requisito de ingreso y de permanencia. En la última convocatoria de ingreso a la maestría en investigación educativa, de la generación 2018-2020, a los 22 estudiantes que formaron parte de dicha generación les fue solicitado acreditar el examen de comprensión de textos. Sin embargo, los resultados arrojaron que en el primer intento únicamente 15 de los 22 estudiantes lograron acreditarlo. Este dato refleja que el 31% de los estudiantes que conforman esa generación no lograron demostrar que poseen el nivel de comprensión lectora en inglés requerido para el perfil de ingreso de este programa educativo. Además, en el caso de los estudiantes que comienzan sus estudios de posgrado, existe una necesidad académica apremiante, que es leer textos en inglés como artículos académicos y libros a lo largo de sus estudios. En la disciplina de educación, como en muchas otras, la información más reciente y novedosa está generalmente en inglés. De aquí este comentario que hice hace un momento de por qué medir la comprensión lectora en inglés. Aunado a esto, tanto los estudiantes que egresan como los que comienzan sus estudios tienen la necesidad de cubrir el requisito de acreditar el examen y se encuentran con la dificultad de traslado para tomar el curso de preparación en modalidad presencial. Y como comentario, actualmente este curso tiene una duración de 2 horas diarias durante 2 meses. Con base en estas necesidades académicas, mediante esta investigación se busca poner al alcance de los sustentantes del examen de comprensión de textos un curso en modalidad virtual que les permita, por una parte, familiarizarse con la estructura, tipos de preguntas, duración, tiempos, y por otra, fortalecer sus competencias lingüísticas, las cuales deben demostrar en el examen escrito. Como una primera fase de este proyecto, se pretende que el impacto sea en los programas educativos del Instituto de Ciencias de la Educación. Sin embargo, debido a que hay más unidades académicas en la universidad que solicitan a los estudiantes cubrir este requisito, la propuesta es que pueda tener un impacto en otras facultades e institutos de la universidad. Listo. Debido a que esta investigación está enmarcada en el concepto de comprensión lectora, resulta necesario definir qué es la lectura, porque el término leer es utilizado en diferentes formas y por distintos autores. Tenemos que Solé nos señala que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto. Mediante este proceso, el lector intenta satisfacer los objetivos, extraer información pertinente que origina su necesidad de lectura. Deschamps, por otra parte, afirma que la lectura es el proceso de construir una representación o un modelo mental del texto a través de relacionar el contenido del texto con el conocimiento o experiencia previos del lector. Mientras más cercana sea la representación que hace el lector de las ideas que puso el escritor en el texto, habrá una mejor comprensión de él mismo. Barnett señala que leer es una interacción entre el lector y el lenguaje escrito, durante el cual el lector intenta reconstruir el mensaje del autor del texto. Por otra parte, Nuttall
considera que la lectura es una transferencia de significado de mente a mente, la transferencia de un mensaje de un escritor a un lector, en el que la persona que lee, el escritor y el texto contribuyen e interactúan en este proceso. Por ejemplo, autores como Grelet aportan también una definición. A partir de estas definiciones se pueden identificar que tienen en común ciertos aspectos de coincidencia. Uno de ellos es que el lector está en busca de información para responder a preguntas que varían de acuerdo a sus necesidades particulares. Además de ello, los autores que acabo de mencionar señalan que se trata de un proceso activo o de interacción entre el lector y el contenido. A partir de la publicación del modelo propuesto por Goff y Toomer en el 86, el procesamiento de la información para el estudio de los procesos mentales comenzó a ser objeto de estudio. Su modelo describe detalladamente el proceso de la lectura, desde que el lector fija la vista en el texto hasta que se construye el significado de las palabras. Goff y Toomer sostienen que los lectores construyen este significado leyendo letra por letra, palabra por palabra y frase por frase, y se lleva a cabo de izquierda a derecha, de manera que las letras deben relacionarse con el significado de las palabras y significados previamente almacenados en la mente del lector. En otras palabras, para Goff y Toomer, la comprensión de textos es el resultado de dos componentes, por una parte el lenguaje y por otra la decodificación. A partir de este modelo, ha habido numerosos estudios que le han sucedido. Entre los más recientes se encuentran los de Bandig, Kinch y Carpenter. Y bueno, según Barnett, él propone que estos modelos se pueden clasificar de acuerdo con las características y se pueden clasificar en tres tipos o tres categorías. Por una parte, tenemos los modelos descendentes o bottom-up, los ascendentes o top-down y finalmente los interactivos. La diferencia entre estas tres categorías radica en el énfasis que hacen en las variables del texto. ¿Cuáles son las variables del texto? Pues pueden ser el vocabulario, la sintaxis, el contenido cultural, etcétera, o las basadas en el lector. Por una parte puede estar el conocimiento del mundo, el conocimiento del texto, el desarrollo cognitivo, el propósito de la lectura y el uso de estrategias. Y los modelos interactivos, que son la tercera categoría que mencioné, consideran que la comprensión del texto se debe tanto a los conocimientos previos del lector como de las características que presentan los textos. Si bien el proceso lector es llevado a cabo por el lector, no es de manera unidireccional, sino que por medio del texto hay una interacción entre el escritor y el lector. Y bueno, pasamos a la última parte, que son las bases pedagógicas de e-learning, debido a que esta investigación se llevó a cabo con un modelo de enseñanza virtual. Tenemos que Cabero afirma que el e-learning se nos presenta como una de las estrategias formativas que pueden resolver muchos de los problemas educativos con que nos encontramos actualmente, que van, por ejemplo, desde el aislamiento geográfico del estudiante de los centros del saber, hasta la necesidad del perfeccionamiento constante que nos induce la sociedad del conocimiento, sin olvidarnos de las llamadas realizadas sobre el ahorro de dinero y el tiempo que supone o la magia del mundo interactivo en que nos introduce. Para Cabero, existen distintos nombres en los que se conoce el aprendizaje en red, puede ser teleformación, e-learning, aprendizaje virtual, etc. Sin embargo, con todas ellas nos referimos por lo general a la formación que utiliza la red como tecnología de distribución de la información, sea esta red abierta, internet o cerrada, internet. Por lo que respecta a la enseñanza presencial tradicional, ya en otro trabajo, Cabero y Gisbert realizan una comparación entre este tipo de enseñanza y la formación basada en la red. En definitiva, podemos decir que la formación basada en la red se refiere a una modalidad formativa a distancia que se apoya en la red, que facilita la comunicación entre el profesor y los estudiantes según determinadas herramientas sincrónicas y asincrónicas de la comunicación. Desde una perspectiva general, existen algunos tipos propuestos por Fallow que garantizan la realización de buenas prácticas educativas y que debemos contemplar como referente para crear acciones formativas de calidad soportadas en redes. Existen varios principios y lecciones
que se desprenden de la puesta en funcionamiento de acciones formativas en la red y que garantiza el éxito de las buenas prácticas formativas. Cavero afirma que si queremos incorporar el e-learning en la enseñanza, tendremos que tener dirigentes académicos que se vuelvan en la sociedad del conocimiento y no en la postindustrial. Para Cavero, la modalidad de formación virtual o basada en red ofrece distintas ventajas sobre la modalidad presencial que encajan con las necesidades de los alumnos y egresados de los programas educativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Por ejemplo, una de ellas es que permite a los estudiantes vayan a su propio ritmo de aprendizaje, permite la combinación de diferentes materiales, como podrían ser auditivos, visuales, audiovisuales, facilita la autonomía del estudiante, permite que en los servidores pueda quedar registrada la actividad realizada por los estudiantes como evidencia, plantea el conocimiento como un proceso activo de construcción. Bueno, vamos a la metodología que se utilizó en esta investigación. Este proyecto de investigación tiene un alcance, es una investigación correlacional descriptiva con un corte transversal y enfoque mixto. Para llevar a cabo esta investigación se tomó una muestra de 42 estudiantes universitarios de licenciatura, 22 de ellos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y 20 en la Universidad de El Salvador, 29 mujeres que representan el 69% y 13 hombres que representan el 31%. Para llevar a cabo el diseño curricular de este curso de preparación para el examen de comprensión de textos en inglés, se tomó en cuenta la propuesta de las fases de diseño curricular que propone Arredondo en Díaz Barriga. Son estas cuatro: análisis previo, diseño curricular, aplicación curricular y evaluación curricular. A nivel internacional, se realizó el marco común europeo de referencia para las lenguas, debido a que el examen de comprensión de textos busca que los sustentantes demuestren una competencia lingüística satisfactoria de acuerdo al nivel B1 de este marco. Se llevó a cabo también un análisis del modelo universitario de la UAM, debido a que este enmarca el conjunto de finalidades, principios, lineamientos y postulados que definen la posición de esta casa de estudios frente al entorno y orientan su quehacer académico. También se tomó en cuenta el programa sectorial de educación y en el entorno local se tomó en cuenta los planes de estudios del Instituto de Ciencias de la Educación y el modelo universitario de la UAM, como se mencionó anteriormente. En cuanto al diseño pedagógico del curso, bueno, tenemos estos tres aspectos. En cuanto al diseño curricular, como ya se mencionó, se basó en Díaz Barriga, esta propuesta en Arredondo, y para la lección de habilidades de comprensión lectora, se tomaron en cuenta tres elementos: el examen de comprensión de textos per se, y literatura especializada en comprensión lectora en inglés, como Craven y Smith. Y para el diseño instruccional del curso, nos basamos en el modelo ADI. Por sus siglas: analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar. Este es el modelo ADI. Y rápidamente mencionarles cómo fue la elección de las habilidades lingüísticas. Se tomó el ejemplo del examen de comprensión lectora y se fue analizando cada uno de las preguntas o de las partes del examen. Aquí tenemos un ejemplo. Se estudió y se observó que las habilidades de comprensión lectora que se evalúan en esta pregunta, la pregunta 1, son paraphrasing and understanding the main idea. En la segunda pregunta, después de llevar a cabo el análisis, se observó que las habilidades que se evalúan son separating fact and opinion y, por otra parte, identifying text organization. Aquí tenemos otro ejemplo. En la pregunta 3, se observó que la habilidad que se evalúa son dos: identifying reference words y recognizing parts of speech. Fue así que se llegó a la conclusión de que el curso constaría de 8 semanas. Cada una de esas 8 semanas, como pueden ver, en cada una de esas semanas se enseñaron diferentes habilidades. Aquí tenemos algunos ejemplos: identificación de palabras clave, conectores de secuencia, inferencia de vocabulario, elementos tipográficos e iconográficos, identificación de la idea principal, de grupos de palabras, escaneo, o en inglés scanning, barrida de texto, skimming, etc. Bueno,
El objetivo general de la investigación fue diseñar una propuesta de preparación de comprensión de textos en modalidad virtual que permita a los estudiantes incrementar sus probabilidades de acreditación. En virtud de este objetivo, se plantearon los siguientes objetivos específicos. Por una parte, diseñar un curso virtual con base en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para fortalecer la comprensión lectora de los sustentantes, y por otra, evaluar la funcionalidad del material que fue diseñado. Al comparar el nivel de comprensión lectora en inglés de los sustentantes antes y después de tomar este curso virtual. Todo el trabajo de investigación se lleva a cabo bajo la pregunta rectora: ¿en qué forma el diseño socioconstructivista de este curso promueve el desarrollo de las competencias lectoras necesarias para acreditar el examen de comprensión de textos en inglés? En el curso se utilizaron diversas actividades que implican el uso de textos vigentes, como artículos de periódico, por ejemplo, o bien textos de obras clásicas. Por ejemplo, aquí tenemos un fragmento de Romeo y Julieta en versión cómic o historieta. Cada texto empleado contenía imágenes con diferentes tipografías, de manera que brindaran herramientas que ayudaran a comprender el contenido del texto. También se integraron actividades en las que se reflexiona acerca de la importancia del contenido, en el que ésta se inserta alguna palabra para poder comprenderla y cómo varía su significado en el si es el caso que el contexto cambiara. Para Vygotsky, el desarrollo del ser humano es inseparable del medio social en el cual vive, donde la cultura provee una serie de herramientas, en especial el lenguaje, que constituyen las bases del pensamiento. En otras palabras, debe existir una interacción entre las personas y su ambiente para que se generen aprendizajes, se amplíen las estructuras mentales y se reconstruyan conocimientos, valores, actitudes y habilidades. Es por ello que la mediación es uno de los conceptos más importantes en la obra de Vygotsky y se puede entender como el puente que le permite a una persona llegar a un nuevo conocimiento. Para ello es la intervención que realiza el experto, o en este caso el tutor en línea, lo que ayuda a reflejar esta mediación. Y bueno, directamente vinculado con la ayuda del docente y de los compañeros, se considera la importancia del lenguaje, del mundo de la representación. Los procesos de enseñanza-aprendizaje en contexto, con referentes concretos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde tienen lugar los eventos de los que se trata, conllevan un escenario donde tienen lugar los eventos de intercambio simbólico entre los participantes, en el que se promueve que el que participe, o sea, el estudiante, realice tareas y resuelva problemas que por sí mismo sería incapaz de realizar. Pero al crear las condiciones para un proceso paulatino y progresivo de asunción de las competencias, desde actividades que el estudiante puede realizar por sí mismo hasta poco a poco ir a aquellas que puede realizar con ayuda de un experto de mayor conocimiento. Esto lo conocemos como la zona de desarrollo próximo. En este caso, el experto puede ser el tutor en línea o los pares, los compañeros que están tomando el curso junto con él. Y bueno, ya en cuanto a los resultados, tenemos que tuvimos 8 estudiantes que aprobaron el examen de comprensión de textos en inglés del CELE. 2 estudiantes no lo aprobaron, aunque cabe destacar que ellos no concluyeron el curso. Se quedaron al inicio, si no me equivoco. Y después de llevar a cabo el análisis de los resultados, se puede comentar que tendremos una recomendación para una siguiente emisión del curso. Por una parte, incluir un curso de inducción al uso de la plataforma. Se detectó que algunos de los estudiantes, especialmente en El Salvador, esta fue su primera experiencia, su primer contacto con la educación en línea. Entonces, creemos que ese sería un aspecto a mejorar, darles un curso de inducción en cuanto al uso técnico de la plataforma y también la inclusión de videosesiones síncronas. En una segunda emisión del curso se comprobó que teniendo videosesiones síncronas personales con los estudiantes para el despeje de dudas y para la socialización de cómo se van sintiendo, qué les gustaría mejorar, si hay algún tema que les gustaría que se retomara, se observó que estas videosesiones síncronas tuvieron
un gran impacto en el desempeño de los estudiantes. Entonces, eso quedaría como recomendaciones para las siguientes emisiones del curso. Por mi parte es todo. No sé si esperamos las dudas al final de la sesión. Gracias, maestra Lorena. Sí, al final de la sesión vienen las preguntas. Ok, voy a compartir la presentación del doctor Julio, que no pudo asistir, le fue imposible, tuvo una emergencia ahorita. Compartir su material. Es que mi máquina ya se me pasmó. ¿Se ve ahí la pantalla? Todavía no. Mientras, ¿qué pasó? ¿Ahí ya se ve? Ya. Ok. Esta ponencia la elaboraron entre el maestro, el doctor Julio, el doctor Héctor Santos y su servidora. El objetivo general es analizar la forma en que la infografía como herramienta didáctica podría favorecer la comprensión de un tema curricular en educación media superior. De acuerdo con la prueba PISA, en 2018, México presenta un leve crecimiento en los rubros en que la prueba se enfoca, matemáticas, ciencias y comprensión lectora, y cada vez vamos peor, de mal en peor, ¿no? La última vez, no, hace 2 años el último lugar era el de Perú y ahora creo que estuvo en México, entonces sí, es un punto del que hay que preocuparse. Ciencias es una de las áreas de oportunidad para implementar estrategias que podrían ayudar a subsanar este rezago, y de acuerdo con la prueba TALIS 2018, los docentes presentan una marcada carencia en cuanto a recursos didácticos, lo que ofrece una oportunidad para la creación e implementación de material didáctico. Generalmente los docentes son los que hacen sus materiales, hacen su presentación, su capacitación y hacen lo que es la implementación en la clase. Sin embargo, no hay materiales como tales estandarizados establecidos para que ellos puedan emplear. Y la infografía se plantea como una herramienta y recurso pedagógico y ofrece un vehículo de ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque sustenta su funcionalidad en elementos gráficos y textuales. Esto es, la infografía no nada más es una imagen con textos ahí al lado pegados, sino tienen que ser imágenes que reflejen lo que está pretendiendo manifestar el texto, y el texto debe estar vinculado de una manera con la imagen sin que sea saturación de información en ese sentido, ¿no? El tipo de estudio fue mixto, que tuvo aspectos tanto cualitativos como cuantitativos, desde un enfoque cuasi experimental y transversal. Entonces, el alcance de la investigación fue exploratoria descriptiva, y procedemos a la segunda etapa de la investigación, que fue un escenario. Se eligieron algunos estudiantes una muestra representativa de los años en los que se iba a estudiar esta parte, que era media superior, y algunos docentes. Se realizó una observación en el aula acerca de qué es lo que los chicos preferían en los que son los textos, si eran textos tal cual sin ninguna imagen o textos con imágenes, lo que se estaba seleccionando. Se procedió a lo que fue la elaboración de material infográfico didáctico, se hizo un pretest, luego la intervención que fue con la infografía y después el posttest, y llegamos así a lo que son las conclusiones. Vamos a pasar una etapa por etapa de estas fases que estamos planteando en esta investigación. 1. La infografía didáctica podría favorecer la comprensión de un tema curricular en educación media superior. Es parte de la pregunta principal que tenemos. La muestra para esta dinámica en escenario fue 98 alumnos de bachillerato de entre 15 y 18 años con una media de 15 años 3 meses, distribuidos en 3 grupos, 2 grupos experimentales y un grupo control. Dentro de los grupos experimentales, en uno los estudiantes diseñaron su infografía y en otra se les proporcionó la infografía que ya había sido elaborada por varios expertos. El docente fue el mismo docente para todos los grupos, tratando de lo que fue hacer equivalente lo que es la didáctica de profesor, el trato con los alumnos, la secuencia que hace, la planeación que hace de la intervención didáctica que se está manejando. Ok. Se vio que la actitud del profesor fue la misma para todos los grupos que fueron observados. Todos podrían recibir el mismo trato y la dinámica. El docente utilizó solo el pizarrón como herramienta de apoyo porque fue algo que nos teníamos que preocuparnos de si utilizaba otros materiales, de si utilizaba otros libros, de si utilizaba diapositivas o que utilizaba. Entonces se garantizó que solamente utilizara el pizarrón como herramienta de apoyo. Y los datos o la investigación consistió de 6 clases en el semestre agosto-diciembre del año 2018.
¿Qué se vio en la primera fase cuando se ve si los chicos prefieren lo que es una cuestión de puros textos o cuando contienen imágenes los textos? Se ve que el 75.8% de los jóvenes a quienes se realizó una prueba de preferencia lectora manifestó en sus respuestas que sienten inclinación por los soportes de lectura que incluyen gráficos o ilustraciones. De ahí se pasó a elegir lo que fue, cuál es la temática por la cual se iba a trabajar con los estudiantes. Con base en las necesidades que se manifestaron por parte de los estudiantes y de los docentes, se decidió que era el tema de la química del petróleo, porque es un tema que no es muy fácil y que no podía ser... que generalmente los maestros tienen algunas complicaciones ahí y necesitaban material para que se les apoyara. Entonces se decidió crear sobre este tema, este material infográfico. Se contó con apoyos en expertos en el área, tanto en química como en el diseño gráfico, así como en apoyo de docentes y expertos. Después hubo un revisor de lo que era el texto, lo que era la redacción, y cada uno fue dando aportaciones al material que se iba desarrollando. Ay, perdón, permítame. ¿Cómo se fue desarrollando la infografía? Se constituyó el equipo de expertos por docentes, químicos, diseñadores. Los docentes estuvieron a cargo del tema de donde se obtuvo el texto para la infografía, la revisión del texto, de las imágenes, de la profundidad de la información que tanto se tenía que manifestar en estas presentaciones. Los químicos eran expertos de la universidad donde ellos estaban viendo la validez al contenido, y fue un trabajo bastante interesante porque entre que los químicos daban lo que era el contenido específico, la calidad, revisaban toda esta cuestión, los docentes lo que trataban de hacer era de ver que fuera un nivel adecuado para los estudiantes, que no nada más fuera el experto en química tratando de embotar a los chavos de lo que era la química del petróleo. Después tuvieron lo que fueron los diseñadores, que fue un trabajo también bastante arduo, donde ellos veían los aspectos estéticos, equilibrio visual, elementos textuales, distribución de los elementos textuales e iconográficos en el soporte visual, formato y sustratos. Se hicieron las primeras pruebas y pruebas finas, que es toda la parte que cuidan los diseñadores, para poder obtener el material que se iba a presentar. ¿Qué pasó después? Se presentó ya lo que fueron los materiales a los tres grupos, los dos grupos experimentales y el grupo control. Se presenta un pretest donde consistía en una prueba sobre el conocimiento de la química del petróleo. Se encuentra en la línea base que no hay diferencias en ninguno de los tres grupos. Se hace una prueba de estudio para comprobar que realmente no hay diferencias estadísticamente significativas, no lo hubo, y entonces se procede a lo que es la intervención con los grupos. En los grupos, en el grupo H, se elaboraron infografías por parte de equipos de alumnos, con base en un texto proporcionado por el docente. Básicamente se les expuso el tema y ellos tenían que hacer su material sobre la infografía. En el grupo I se trabajó el tema de la química del petróleo haciendo uso de la infografía creada por equipo de expertos, que fue lo que se hizo en la etapa anterior. Y en el siguiente grupo fue el grupo control, donde se abordó el tema de la química del petróleo sin ayuda alguna más que la del pizarrón, como se había mencionado. ¿Qué pasó después de la intervención de la clase que se dio con los estudiantes en esta cuestión de utilizar la infografía, de que la desarrollaran o de que no se utilizara nada? Estamos viendo que se hace un post-test y el objetivo de este momento fue conocer y registrar el nivel de comprensión que cada alumno tenía sobre el tema de la química del petróleo y registrar posibles diferencias entre los grupos. Se aplicó un cuestionario a los tres grupos con los mismos 16 reactivos que se usaron para el pretest y con las mismas características. Los resultados que arroja el post-test indican que el grupo experimental 1, que es el grupo que trabajó con infografía creada por expertos, obtuvo resultados que aventajan sobre el resto de los grupos. En el grupo 1, los resultados de la prueba TD Student para muestras relacionadas indican que todos los reactivos tuvieron diferencias en sus respuestas. Esto es, sí hubo un mayor conocimiento y manejo de del tema de la química del petróleo, entonces estuvo mucho más fortalecido, mientras que en el grupo donde los chicos elaboraron su infografía, que fue una elaboración sin mayor profundización, sin mayor orientación de cómo realizarla, no tuvieron mayores diferencias significativas con lo que fue la primera evaluación. Y con respecto al grupo que tuvo la elaboración de que no tuvo ningún aporte con la infografía, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. Entonces, en esta parte se está viendo que
el uso de una infografía, no nada más elaborada por personas neófitas, sino por el experto, tanto de los docentes como de los expertos en química, como los expertos en diseño gráfico, es lo que está ayudando a tener una mayor comprensión y aprendizaje de lo que fue el tema de la química del petróleo. En este sentido, algo que llamó mucho la atención y que desafortunadamente no lo estamos reportando en estos avances, es que al pasar el tiempo se regresó al grupo y se cuestionó sobre el tema. Y justo los chicos que habían estado trabajando con la infografía diseñada por expertos son los que todavía recordaban el tema y tenían el dominio del manejo, ¿no? ¿Qué se puede concluir? Que la infografía representa un recurso didáctico propicio para el aprendizaje significativo y el desarrollo cognitivo, favorece el aprendizaje e introduce al lector hacia lenguajes simbólicos. Algo importante aquí es que justo en estos temas de la química del petróleo, de repente venimos de un contexto sí escolarizado, donde sí nos dan muchas bases de conocimiento de aprendizaje de las matemáticas, de ciencias naturales y demás, pero justo cuando pasamos a la secundaria nos empiezan a embotar de cuestiones de química, que si el oxígeno, que si el hidrógeno, que si el cloruro de sodio, son puras cuestiones que a final de cuentas, si los maestros no hacen una vinculación, una relación con lo que es la vida cotidiana, con lo que tenemos, se vuelven así como conocimientos abstractos muy lejanos a la realidad de los estudiantes, y cuando llegan a preparatoria, cuando les dicen cuáles son los compuestos básicos del petróleo, que si el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, y en qué proporciones, y cómo están los vínculos, y qué es lo que representa cada una, y en qué se utiliza y demás, empiezan a hacer cuestiones muy lejanas. Entonces, algo que ayuda mucho en la infografía, o esta infografía cuidó mucho, fue utilizar el lenguaje que ayuda a la comprensión del tema, las imágenes que hacen, al final de cuentas, algo muy cercano a los estudiantes dentro de lo que son las cuestiones de la vida cotidiana, de la cuestión de problemas que tienen que resolver generalmente. Bueno, se ve que la infografía abre la puerta a nuevas prácticas educativas donde el docente puede encontrar una ventaja diferencial que le permita apoyar el contenido curricular de su asignatura y encontrar el detonante de la atención para propiciar los procesos de aprendizaje entre los que se encuentra la comprensión, que ese es un punto muy importante que tuvimos que revisar en la infografía y que fue parte de lo que se encontró y se pudo comprobar que sí tienen una comprensión del tema. Entonces, por esta parte sería la presentación del doctor Julio, y voy a proceder a la última presentación. Nada más déjenme. Ok, vemos en esta parte ya la última participación que habla de actividades en la tutoría virtual para fomentar la construcción de conocimiento, que estamos trabajando con la maestra Sara Moreno. Y en esta cuestión, básicamente, vamos a aprovechar ya los estudios que realizaron tanto el doctor Héctor como la doctora Lorena, como el doctor Julio, donde se ve cuál es la función del tutor en estas situaciones. Si bien es cierto que tanto el doctor Héctor como el doctor Julio hicieron sus presentaciones en ambientes presenciales, mientras que Lorena lo manejó completamente en una situación virtual, sí vemos la presencia de un docente y vamos a ver cuál es su influencia o cuál es su participación en los tres modalidades o ambientes que podría ser en línea, virtual y enseñanza remota o de emergencia. De repente pareciera que todo es lo mismo, pero vamos a ver algunas pequeñas matices que nos están ayudando en esta parte. En línea, los docentes y estudiantes participan e interactúan sincrónicamente en un entorno digital. Es esta parte de, estamos como en este momento, al mismo tiempo, en el mismo link, en el mismo canal, estamos revisando las situaciones, ¿no? ¿Qué nos hace esto? ¿Qué nos ayuda? En que amplía el acceso a la información, reduce las barreras geográficas, hay flexibilidad, hay eficacia, hay un acompañamiento personalizado, si hay dudas de inmediato se resuelven, hay una economía, no hay desplazos, no hay gastos en mayores recursos, ni agua, ni luz, ni nada, cada quien absorbe esos gastos, entonces eso sí en cierto momento ayuda y promueve más el debate y el diálogo y se vincula con una comunidad académica. ¿Y qué pasa cuando es virtual? Requiere recursos tecnológicos obligatorios, puede ser asincrónico, puede ser sincrónico, generalmente es asincrónico donde se hace mediante lo que son actividades como el correo electrónico, el foro, los foros donde se hace la discusión. ¿Cuáles son las ventajas? Hay un desarrollo impresionante de lo que es la manifestación escrita. ¿Por qué? Porque es la manera en que van a estar interactuando. Sí puede incrementar lo que es la vinculación oral, sin embargo,
esto fortalece mucho lo que es la interacción desde la redacción, desde cómo ver que el otro comprenda lo que yo estoy diciendo y que además el otro comprenda la misma idea que yo quiero manifestar mediante mi escrito, ¿no? El estudiantado tiene más espacio personal y maneja horarios flexibles y tiene una eficacia de manera que los temas se avanzan con más rapidez, se lleva el grupo generalmente en el mismo ritmo porque se va dando este tipo de asesoría personalizada donde van viendo tema por tema. Y mientras tenemos la enseñanza remota de emergencia, que es la cuestión que está sucediendo ahorita a nivel nacional, que con internacional, que con el COVID muchos profesores que tenían sus clases a nivel presencial tuvieron que trasladarlas a modalidad virtual y empiezan los descalabros ahí porque no es nada más pasar los contenidos a plataforma, no es nada más una videoconferencia y listo, ¿no? Todos me escuchan, que es parte de lo que están analizando y criticando tanto Lorena como Héctor como Julio, donde dicen, no se trata nada más de que el maestro es el que sepa y el que dé las informaciones. Entonces, en este descalabro que tenemos de la cuestión del coronavirus, de la contingencia, muchos maestros nada más pasaron sus clases presenciales a voy a darte una videoconferencia, te doy ahí nada más todo comentado. Cuando les pidieron evidencias, de repente dijeron, bueno, pues yo uso el WhatsApp, el Facebook, si acaso uso alguna plataforma, y es como tratar de paliar todo lo que se requiere, ¿no? Todo lo que se va dando en este aspecto. Ok, en esa parte hay recomendaciones a nivel internacional, por ejemplo, lo que dice Lesbial, dice tú como tutor debes de tener análisis de las necesidades, qué requisitos tienes, qué demandas, qué restricciones, qué objetivos tiene tu proyecto de enseñanza. Debes de analizar el marco, es el contexto del proyecto, cómo lo vas a planificar. Debes de tener un concepto muy claro de cuáles son los diseños didácticos de tu proyecto, cómo vas a lograr que los chicos logren este aprendizaje. En otro sentido, la UNESCO dice que debes de tener bien claros los problemas curriculares pedagógicos de tu plan de estudios, de tu programa educativo, qué es lo que tú quieres abordar, hacia dónde vas, cuál es el objetivo, ¿no? ¿Para qué vas a utilizar las tecnologías? No nada más se trata de, bueno, como ya tengo este descalabro y necesito presentarme en urgente en una modalidad virtual, nada más hago la videoconferencia y listo. No, o sea, ¿para qué las vas a utilizar? ¿Cómo las vas a emplear? ¿Vas a utilizar los foros? ¿Vas a utilizar plataformas? ¿Vas a utilizar el Facebook? ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Para qué? Si lo empleas es porque debe tener un objetivo de aprendizaje, un objetivo con el que tú vas a lograr un cierto aprendizaje, un logro dentro de lo que viene en tu plan de estudios. Las metas que quieres alcanzar, con qué recursos cuentas, cuáles son las acciones, evaluación y tipos de productos tecnológicos que se desean alcanzar. Algo bien importante aquí es que dicen aguas, no nada más tú como organizador, tú como docente tienes que ver esto, sino también tienes que ver cuáles son los recursos con los que cuentan los estudiantes. Tú podrás hacer un diseño maravilloso en plataforma con un montón de recursos y tecnologías, pero si tus estudiantes no tienen acceso a todas estas tecnologías, de nada va a servir. Viene la cuestión de investigar las condiciones de posibilidad para hacer realidad el proyecto planeado, que es esta cuestión de, ok, tú planteas todo esto, tu población tiene los recursos para satisfacer estas necesidades de tu proyecto, tú tienes los recursos tanto humanos, materiales, monetarios, sociales para que se pueda fortalecer y pueda llegar a un buen puerto este proyecto. Y después dice obtener la información oportuna y relevante que permite realizar un seguimiento de las fases anteriores. Entonces vienen los modelos de evaluación. Dices, bueno, ¿qué pretendes? ¿Evaluar tus objetivos mediante los logros de los objetivos o evaluar el proceso que se está llevando internamente? Y entonces eso te va a permitir ir mejorando y haciendo los detalles. Lo que en alguna etapa comentaba Héctor, que a mí me interesa que a mí me den los conocimientos y los repiten, o nada más me interesa que aprueben los exámenes, o lo que me interesa es ver todo el proceso que se va dando de análisis, de reflexión y de esta cuestión de no entregar nada más 20,000 kilos de tareas y 20,000 trabajos. ¿Cuáles son los elementos comunes que se manejan en estas propuestas pedagógicas? Una, debes de conocer quiénes son tus destinatarios, cuál es el perfil de egreso que quieres lograr, tanto de tu curso como del plan educativo en el que está adscrito, los objetivos o propósitos del curso, el contenido, las actividades de aprendizaje, con qué materiales cuentas, cómo vas a evaluar este sistema de aprendizaje, cuáles son los aspectos como la modalidad, la duración. Y para eso necesitas también saber cuáles son tus herramientas de comunicación, cómo van a ser las entregas de las actividades, tanto tuyas como de los estudiantes o quienes partícipes, la tutoría, cómo la estás previendo, cómo la estás planeando,
La inscripción en el curso, eso de repente parecía muy sencillo, pero ya lo estamos viendo ahorita. Por ejemplo, cuando nos piden a todos que hagamos un fondo y no todos tenemos el fondo, cuando a todos nos piden que nos inscribamos en ciertas fechas, ¿cómo se va a llevar a cabo esta cosa tan sencilla como la inscripción y entrar a la plataforma y dar los ingresos? El funcionamiento del entorno virtual y elaborar el presupuesto y cronograma de las actividades. Parecía muy sencillo. Bueno, ustedes me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el tutor? Pues el tutor debe estar inmerso en toda esta dinámica institucional. Si el tutor no está inmerso y no sabe toda la dinámica institucional, es altamente factible a que empiece a hacer cosas que no están previstas y que no están dentro de lo que es el programa de estudios. Como parte del tutor ya en específico, que se han dado a través de diferentes recomendaciones y que nos han dado ya Héctor, Julio, Lorena. Es 1, generar con los estudiantes problemas, retos, situaciones, plantear situaciones reales o de la vida cotidiana. Si se fijan, tanto Héctor como Lorena como Julio, algo que enfatizaron es justo de que debe de estar relacionado con cuestiones que le son significativas a los estudiantes. Desde lo que es la química, de que si el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, de que si los planteamientos de los problemas tienen que ser de situaciones donde ellos reflexionen, de si variables, cuestiones que les son cercanas, no les vamos a poner, a ver, si el cometa viaja tantas horas, año luz, y el otro planeta está a tantos kilómetros de distancia, ¿en cuánto tiempo? O sea, son cuestiones que a final de cuentas, tienen una respuesta única, son respuestas cerradas, presentan problemáticas de análisis básico, concreto, sintético, donde no les permiten mayor reflexión ni análisis de qué es lo que podría pasar si abren un poco más allá las opciones, que es parte de lo que Héctor fundamenta muy bien en su investigación y de lo que Lorena argumenta cuando dice, tenemos textos en donde ellos tienen que buscar información. Y algo muy importante que nos dice Lorena, a partir de lo que es mi conocimiento es como yo voy a interpretar el texto. Es algo bien importante porque de repente decimos, pues te di la lectura, todos tienen que entender lo mismo. Es obvio, la información está ahí, la idea principal es la misma, cuando no estamos considerando que depende del bagaje cultural de nuestros estudiantes, depende de su contexto, que es la idea de la que ellos van a absorber, de la que ellos van a estar interpretando y que van a estar analizando. No es lo mismo gente que ha tenido lecturas desde chiquito que le han leído a gente que ha estado en movimientos. Héctor nos pone un ejemplo muy bonito donde decía, los niños que están en los mercados con sus papás en lo que son las compras, ventas, es más fácil que tengan una noción de la suma, respuesta, multiplicación, división, porque la practican diario, porque la ven, manejan el dinero, manejan las cantidades de sus mercancías, que alguien que solamente toda la vida ha estado en la clase 2 más 2 es igual a 4, 3 por 3 es igual a 9. ¿Sí? Entonces hay que ver toda esa parte. Las actividades deben de fomentar una argumentación o una contraargumentación. ¿Por qué? Porque va a ayudar a reflexionar a los estudiantes sobre qué estoy aprendiendo y cómo lo estoy aprendiendo. El diseño de cada una de las clases deben de estar definidas. Sin embargo, este diseño no está escrito sobre piedra. Depende de las necesidades de nuestros estudiantes que lo vamos a estar moviendo. Brindar frecuentemente información sobre el desempeño. Esto es importante, no dejar a los niños solos y al decir vamos a fomentar el aprendizaje autónomo no quiere decir en solitario, ni quiere decir resuelve tú, quieres ser muy autónomo, hazte pelotas. No, sino, ok, vamos a ir junto con ellos viendo las reflexiones, haciendo las preguntas junto con ellos. No es que nosotros les cuestionemos, es que vamos a hacer reflexiones de manera que el estudiante genere sus propias preguntas, haga sus análisis, se cuestione lo que decía Héctor, hipotetice, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo? Proponga preguntas y problemas abiertos. Eso es un tip para nosotros como docentes. Es parte de lo que los tres ponentes anteriores nos dicen, si tú pones preguntas que pueden detonar alguna discusión, análisis, pero después te retiras y sabes que ellos van a estar manejando las variables, que ellos van a estar cuestionando, que ellos van a estar analizando, hipotetizando y planteando diferentes respuestas. No hay una respuesta única correcta. Y para eso es importante el trabajo colaborativo. Esto es trabajar entre los compañeros, entre el maestro y el compañero, y entre los compañeros y el material que se está estudiando. Esto ayuda a ver diferentes puntos de vista, reflexiones, ver cómo es que van a generar nuevos conocimientos, establecer análisis, discusiones, confrontar esta parte, argumentar y contraargumentar lo que está diciendo su compañero. Eso a final de cuentas ayuda a conformar una metacognición, a saber cómo es que yo estoy aprendiendo, cómo estoy fundamentando, qué procedimiento llevé a cabo para poder realizarlo.
Entonces, ahí es algo importante que Feldman nos recuerda y nos dice, hay que tener menos énfasis en la transmisión y adquisición de destrezas específicas. No se trata de decir esto es correcto, esto es incorrecto, sino justo a que lo que tenemos que hacer como docentes es disponer el ambiente que el alumno ha de explorar. Y el alumno ahí entonces va a tener el aparente poder, porque a final de cuentas el docente controla que no se salgan de cierto margen de movimiento, de cierto margen de la temática que se va a analizar, pero ellos tienen esa cierta libertad sobre lo que van a seleccionar, sobre el problema que van a analizar, sobre la actividad, sobre cómo lo solucionan y a qué conclusión llegan, ¿no? Entonces, los sistemas de evaluación no pueden ser tan fijos como es correcto, es incorrecto. Ok, tenemos algunos tips que nos da Feldman, donde nos dice en la presentación, debe ser de nuestros propósitos y metas de la clase, esas las debemos de tener muy claras desde nuestro punto de vista como docente. Debe haber descripciones claras y demostraciones secuenciales del contenido, de lo que vamos a manejar, ¿de acuerdo? Si nosotros no tenemos en claro cómo hacerlo y no les enseñamos a nuestros estudiantes, no es enseñarles, sino decirles, mostrarles cómo se va a hacer un ejemplo, no es decirles, si no lo haces así está incorrecto, no, sino mostrar un proceso, una manera de hacerlo para que ellos puedan continuar, está perfecto, porque entonces también el chico sabe que es una propuesta, que no es así como tú lo tienes que hacer, es una propuesta, es una manera de hacerlo, yo no lo puedo hacer. Soporte y retroalimentación continua, que es lo que ya decíamos, necesitan, no que los dejemos solos, pero sí que estemos con ellos analizando, reflexionando, imponiendo las preguntas, una práctica guiada acompañada por comentarios, y es importante que cuando veamos que alcanzan un cierto dominio, nos retiremos. ¿Por qué? Porque esa construcción de conocimiento no solo se da con el docente, a veces se da en mayor proporción con los mismos compañeros. Cuando ellos empiezan a discutir y analizar, y entonces empiezas a ver que hay chicos que son más expertos que otros, pero sin embargo llevan a sus compañeros hasta el nivel donde ellos tienen y juntos pueden construir un mayor aprendizaje, mayor conocimiento. Entonces, en ese momento, el docente solo es un apoyo, un guía, no es el que va a llevar el protagonismo pedagógico. Y luego viene el avance sistemático de los alumnos hacia un desempeño independiente cada vez más autónomo, que es lo que decimos, el maestro se va alejando, va siendo nada más un orientador y va fortaleciendo esto. En virtual, ¿cómo se ve? Se ve esto muchísimo en los foros. Al inicio, por ejemplo, Lorena les platicaba de cómo tiene que estarlos guiando, cómo tiene que estar fomentando las interacciones, viendo los análisis. Al final de la intervención, en realidad ya uno se va alejando y va viendo cómo entre ellos mismos van conformando el aprendizaje, van confrontando lo que van entendiendo cada uno, van viendo cómo solucionar los problemas que tienen, de cómo comprender el idioma. Esta cuestión que decía Lorena de los falsos cognados, que a lo mejor uno se va y dice, es que éxito es éxito, y otro le dice, no, espérame, éxito no es éxito, tiene que ver con otra. Mira por el contexto. Y entonces al decirle, mira, por el contexto de que estamos en el cine y te dice éxito no puede ser un éxito, ese tip tan sencillo, tan básico que da de un compañero a otro, le ayuda a otro a aprender esa estrategia de que es el contexto que nos está dando el significado de la palabra. Entonces, en ese sentido es importante que podamos ser nada más guías y no pretender ser el que sabe todo, ¿no? Auswell nos dice, lo esencial no es la forma en la que se trabaja con los estudiantes, sino el tipo de aprendizaje que se fomenta. Tiene que ser significativo para los estudiantes, sostenido comprensivamente, utilizado de una forma productiva para la resolución de problemas o su utilización en contextos distintos, en contextos de aprendizaje. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Dejamos 2 minutos para preguntas. Adelante, por favor.